Historia completa de San Judas Tadeo, el origen del apóstol olvidado. En una época de sombras y luces, en las tierras polvorientas de Judea, nacía un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Este hombre, a menudo confundido, a veces olvidado, fue San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Su vida, marcada por el fervor y la devoción, estaba destinada a brillar incluso entre las dificultades y los misterios que lo envolvían. Esta es su historia. En tiempos remotos, cuando las arenas del desierto de Judea brillaban bajo el sol implacable y los imperios se alzaban y caían, nació un hombre cuya historia estaría destinada a tocar el corazón de los desesperados, de los perdidos, de aquellos que buscaban consuelo en medio de la adversidad. Ese hombre, un humilde servidor de la verdad, era San Judas Tadeo. Este nombre, a menudo relegado al olvido o confundido con el traidor, brillaría con una luz única entre las estrellas más resplandecientes de la cristiandad. Hoy, viajamos al corazón de su historia, un viaje que nos lleva a los primeros días de su vida, su juventud y el llamado divino que lo transformaría en uno de los más grandes intercesores del cielo. Era una época en la que las esperanzas del pueblo de Israel parecían desvanecerse bajo el peso del dominio romano. Las profecías que hablaban de la llegada del Mesías resonaban como ecos distantes en los corazones de los fieles, mientras las injusticias y las cargas del mundo presente pesaban sobre los hombros de la gente común. En ese escenario, en una tierra polvorienta que vivía entre las sombras del poder imperial y la luz de las promesas divinas, un niño nació, destinado a ser parte de una historia eterna. En una pequeña y humilde casa, entre las colinas de Galilea, vino al mundo un niño al que sus padres llamaron Judas. Este nombre, que significa alabado en hebreo, ya presagiaba el destino glorioso que le aguardaba. Su familia, una modesta pero devota estirpe judía, se distinguía por una cercanía especial con la familia de Jesús. Su madre, María de Cleofás, era prima de la Virgen María, la madre de Jesús, y su padre, Cleofás, estaba emparentado con San José. Así, desde su nacimiento, el destino de Judas estuvo entrelazado con el de la Sagrada Familia. Este niño creció en una atmósfera impregnada de fe y esperanza, en un tiempo en el que la gente de Israel ansiaba la llegada del Mesías, el Salvador que había sido prometido por los profetas desde tiempos inmemoriales. Las palabras de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel resonaban en los oídos de los fieles, mientras esperaban con impaciencia la redención de su pueblo. Y aunque las circunstancias políticas parecían sombrías, con la ocupación romana imponiendo sus reglas y cargas sobre la vida cotidiana, la esperanza permanecía viva en los corazones de aquellos que mantenían su fe en las promesas de Dios. La infancia de Judas estuvo marcada por la piedad de sus padres, quienes le inculcaron desde muy pequeño el amor por las Escrituras y la devoción a Dios. María de Cleofás, una mujer de profunda fe y corazón amable, solía narrar a su hijo las antiguas historias de los patriarcas, profetas y reyes de Israel. Cada noche, bajo el parpadeo de las lámparas de aceite, Judas escuchaba las hazañas de Moisés, el coraje de David frente a Goliat, las promesas de Abraham y las visiones proféticas que hablaban del Mesías venidero. En aquellos momentos íntimos, la joven mente de Judas comenzaba a formarse en el espíritu de la fe, y su corazón se llenaba de admiración y reverencia por el Dios de sus ancestros. Las enseñanzas que su madre le transmitía, combinadas con las historias épicas de la Torá, encendían en él un deseo ardiente por conocer más sobre los caminos de Dios y su voluntad para el pueblo de Israel. A medida que crecía, Judas comenzó a pasar más tiempo en la sinagoga, donde escuchaba con atención las lecturas de las Escrituras y las enseñanzas de los rabinos.
Los días de sábado eran especialmente importantes para él. Desde muy joven, demostró una comprensión profunda de la ley y las tradiciones de su pueblo, y muchos en su comunidad lo veían como un niño de gran promesa. Su mente aguda y su corazón noble parecían estar destinados a un futuro de servicio al Señor. Pero a pesar de las muchas enseñanzas y la formación religiosa, había algo más en Judas. Había un fuego dentro de él que lo hacía mirar más allá de las palabras y rituales cotidianos. Sentía, en lo profundo de su ser, que el tiempo del Mesías estaba cerca. Era como si, sin saberlo, su alma ya estuviera conectada con el gran plan que Dios tenía para él y para toda la humanidad. Mientras Judas alcanzaba la adultez, su vida cotidiana continuaba como la de cualquier joven de su tiempo. Ayudaba a su padre en los campos y en las tareas del hogar, aprendía el oficio de carpintería y trabajo manual, y vivía en la simplicidad de un hogar modesto. Pero en su corazón, la inquietud seguía presente. Sabía que algo más grande se estaba gestando en el mundo, algo que cambiaría el curso de la historia. Los rumores comenzaron a llegar. Desde las ciudades cercanas y los pueblos lejanos, se hablaba de un hombre que predicaba con una autoridad nunca antes vista. Un hombre que realizaba milagros y proclamaba que el reino de Dios estaba cerca. Este hombre, decían, era Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero. Pero para Judas, Jesús no era un desconocido. Había oído hablar de él desde niño, pues su madre, María de Cleofás, le había contado sobre el nacimiento milagroso de su primo lejano. Sin embargo, ahora, algo diferente sucedía. Este Jesús no era solo un familiar cercano, era el elegido, el ungido, el Mesías prometido. Y así, el destino de Judas Tadeo comenzó a entrelazarse aún más estrechamente con el de su maestro. La voz interior que lo había acompañado desde niño se hizo más fuerte, y cuando llegó el momento adecuado, respondió al llamado. Jesús lo llamó, no solo por su nombre, sino por el profundo sentido de su misión. Y Judas, sin dudarlo, dejó todo lo que conocía para seguir al hombre que reconocía como el Salvador del mundo. Imagen sugerida 6, una escena donde Judas Tadeo, ahora un joven adulto, camina por un sendero solitario hacia el horizonte. La luz del atardecer ilumina el camino delante de él, mientras su mirada firme y decidida sugiere que está listo para responder a un llamado mayor. Narrador, con voz profunda y resonante. En ese momento, sin saberlo, Judas Tadeo dio los primeros pasos hacia su destino eterno. El niño que había crecido en la fe, el joven que había anhelado la llegada del Mesías, ahora se convertía en uno de los elegidos para caminar junto a él, para aprender de él, para ser testigo de los milagros y las enseñanzas que cambiarían el curso de la historia. Era el comienzo de una misión sagrada, una misión que lo llevaría a convertirse en el santo intercesor, en el protector de las causas perdidas, en el apóstol que jamás sería olvidado. La vida adulta y el llamado de Jesucristo. El tiempo pasa como el viento, imparable, constante, transformando cada rincón de la vida de los hombres. Así fue también en la vida de Judas Tadeo, quien creció entre las colinas de Judea, donde el polvo del desierto y la calidez del sol formaban parte de su existencia cotidiana. El joven, que un día había sido un niño lleno de asombro por las historias de los profetas, ahora se había convertido en un hombre fuerte, con el peso de la vida adulta sobre sus hombros. Pero aunque su vida parecía avanzar en el curso normal de cualquier otro hombre, había algo que lo diferenciaba. Dentro de él, una inquietud, una llama ardía, esperando ser encendida por un fuego mayor. A lo largo de los años,
Judas había visto a su alrededor los sufrimientos de su pueblo. La vida bajo el dominio romano era dura y llena de injusticias. Los tributos que los romanos exigían no solo agotaban las riquezas materiales de la gente, sino también su espíritu. Las esperanzas que una vez habían sido altas, las profecías sobre el Mesías que había de venir, parecían desvanecerse en el polvo de las calles de Jerusalén y Galilea. Y, sin embargo, en su corazón, Judas no podía dejar de creer. No podía dejar de esperar. Con el paso del tiempo, los rumores empezaron a extenderse por todo Judea. Rumores de un hombre de Nazaret que hablaba con la autoridad de los antiguos profetas, que curaba a los enfermos, que predicaba un mensaje de esperanza y redención. Algunos decían que era un rabino, otros que era un curandero, pero había quienes susurraban en secreto que podría ser el Mesías que el pueblo de Israel había esperado durante tanto tiempo. Este hombre, llamado Jesús, se movía entre las aldeas, reuniendo a discípulos y seguidores a donde quiera que fuera. El nombre de Jesús comenzó a llegar a oídos de Judas. Al principio, solo fue un murmullo entre la gente, una conversación pasajera mientras comerciaban en los mercados o mientras se reunían en las sinagogas. Pero con cada día que pasaba, el nombre de Jesús se volvía más presente en todas partes, hasta que no pudo ser ignorado. ¿Podía ser que este hombre de Nazaret fuera el Mesías prometido? ¿El Salvador de Israel? En su interior, Judas sentía un impulso incontrolable de encontrar la verdad. No podía ignorar el llamado que resonaba en lo más profundo de su alma. Una tarde, mientras caminaba por las colinas, lejos del bullicio de las ciudades, Judas se detuvo a contemplar el horizonte. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas. ¿Quién era realmente este Jesús? ¿Podría ser que todas las historias que había escuchado de niño sobre el Mesías estuvieran a punto de cumplirse? En ese momento, una sensación de calma profunda lo envolvió. No era el viento ni el calor del sol lo que lo rodeaba, sino algo más. Algo que no podía explicar. Era como si el cielo mismo estuviera enviando una señal. Finalmente, llegó el día. Jesús había llegado a una pequeña aldea cercana, y Judas, impulsado por una fuerza que ni siquiera comprendía del todo, decidió ir a verlo. Había algo en la idea de encontrarse con este hombre que no le permitía quedarse quieto. Mientras caminaba hacia la multitud que se había reunido para escucharlo, sintió que cada paso lo acercaba no solo físicamente a Jesús, sino espiritualmente a su destino. Cuando Judas finalmente vio a Jesús, lo encontró rodeado de personas que lo escuchaban con atención y asombro. Pero lo que más le impresionó no fue la cantidad de gente ni los milagros que había escuchado que realizaba. Lo que más impactó a Judas fue la presencia misma de Jesús. Había algo en su mirada, algo en la paz que irradiaba su figura, que lo hacía sentir como si todo en su vida hubiera sido una preparación para este momento. Cuando los ojos de Jesús se encontraron con los suyos, fue como si el tiempo se detuviera. Fue en ese instante que Judas supo, sin lugar a dudas, que este hombre era diferente a todos los demás. Este era el Mesías. Jesús se acercó a él, y con una voz suave pero llena de autoridad, le dijo, «Sígueme». Esas palabras resonaron en el corazón de Judas como un trueno en el desierto. Sin pensarlo dos veces, dejó todo lo que conocía atrás. Dejó su vida anterior, su familia, su trabajo, y comenzó un nuevo camino, un camino lleno de incertidumbre, pero también lleno de fe. El llamado de Jesús era irresistible, y Judas no tenía dudas.
Sabía que, aunque su vida cambiaría para siempre, esta era la única verdad que importaba. Desde ese momento, Judas Tadeo se unió al círculo de los discípulos de Jesús. Se convirtió en uno de los 12 apóstoles, aquellos que caminarían con él, aprenderían de él y serían testigos de sus milagros y enseñanzas. Pero incluso dentro de este círculo tan cercano a Jesús, Judas enfrentaría un reto único. Su nombre, compartido con Judas Iscariote, el traidor, sería una carga que llevaría durante toda su vida. Para evitar confusiones, muchos lo llamaban Tadeo, que significa valiente o magnánimo. Pero aunque su nombre podía causar confusión, su fe en Jesús nunca vaciló. Así fue como Judas Tadeo, el hombre que había crecido con las historias de los profetas en su corazón, se convirtió en uno de los elegidos para seguir al Hijo de Dios. A partir de ese momento, su vida ya no le pertenecía. Había sido llamado a una misión mayor, una misión que lo llevaría a recorrer tierras lejanas, a enfrentar desafíos inimaginables y a ser testigo de los momentos más trascendentales en la historia de la humanidad. Pero, sobre todo, había sido llamado a ser un apóstol, un portador de la buena nueva, un testigo de la verdad. Los primeros años con Jesús. Así comenzó la travesía de Judas Tadeo, un hombre que, como muchos otros, había respondido al llamado divino. No era solo una llamada a caminar al lado de un maestro o de un profeta, era la invitación a formar parte de la misión más grande jamás emprendida, anunciar la llegada del reino de Dios. Para Judas, aquellos primeros años junto a Jesús fueron una revelación constante, un viaje espiritual y emocional que lo transformaría para siempre. Los primeros días junto a Jesús fueron una mezcla de asombro y humildad. Judas Tadeo, que había dejado atrás su vida cotidiana, sus responsabilidades familiares y sus preocupaciones mundanas, ahora se encontraba al lado de un hombre cuyas palabras tenían el poder de cambiar corazones. El simple acto de caminar junto a él ya era un privilegio que Judas no tomaba a la ligera. Desde la mañana hasta la noche, Judas se encontraba envuelto en el mensaje de amor y esperanza que Jesús predicaba. Cada paso que daban, cada pueblo al que llegaban, traía consigo una nueva oportunidad para aprender y comprender los misterios de Dios. Era una vida de constante movimiento, una peregrinación sin descanso. Pero aunque el cuerpo de Judas se fatigaba, su espíritu se fortalecía con cada enseñanza que recibía de Jesús. Cada noche, después de largas jornadas de caminatas y enseñanzas, los apóstoles se reunían en torno a Jesús. El silencio de los desiertos o de los caminos solitarios se rompía solo por el susurro del viento y la voz del Maestro, que continuaba hablando de las maravillas del reino de Dios. Fue en esos momentos de quietud, cuando el mundo parecía estar en calma, que Judas Tadeo se dio cuenta de la grandeza de la misión en la que estaba inmerso. Jesús no solo era un líder, no solo era un maestro. Había algo en su presencia que lo hacía único. Judas sentía, en lo profundo de su corazón, que este hombre era más que un enviado. Había algo divino en cada gesto, en cada palabra que pronunciaba. Mientras los apóstoles escuchaban sus enseñanzas, Jesús no hablaba como los rabinos a los que estaban acostumbrados. No citaba las Escrituras como si fueran meras palabras, sino que hablaba como quien tenía autoridad. Sus palabras no solo instruían, sino que transformaban. A lo largo de sus primeros años con Jesús, Judas Tadeo fue testigo de milagros que sacudieron su alma. Había oído hablar de los profetas que sanaban y realizaban prodigios, pero ahora estaba viendo con sus propios ojos lo que solo había leído en las Escrituras.
Vio a ciegos recobrar la vista, a leprosos ser purificados, y a paralíticos levantarse y caminar como si el peso de su sufrimiento jamás hubiera existido. Un día, mientras caminaban hacia una pequeña aldea, se encontraron con un hombre cubierto de llagas, rechazado por su familia y por su comunidad. La lepra había consumido su cuerpo, y sus ojos eran los de un hombre condenado. Cuando Jesús se acercó a él, no hubo miedo ni repulsión. En lugar de alejarse, extendió su mano y tocó al hombre. Y en ese mismo instante, ante los ojos incrédulos de Judas y los demás apóstoles, la carne del hombre comenzó a sanar, sus llagas desaparecieron y su piel se volvió como la de un niño. Ese milagro fue solo uno de los muchos que Judas presenció, pero cada uno tenía el mismo efecto en su corazón, lo llenaba de una fe inquebrantable. Sabía que estaba caminando junto al Hijo de Dios. No había ninguna duda en su mente. Cada vez que Jesús pronunciaba palabras de consuelo o realizaba un milagro, Judas entendía que el reino de los cielos no era solo una promesa lejana. Estaba allí, presente en cada acción, en cada gesto de amor que Jesús manifestaba. Pero los milagros no solo consistían en curaciones físicas. Jesús también sanaba las almas, traía paz a los corazones atribulados y esperanza a los desesperados. En una ocasión, mientras predicaban en una pequeña ciudad, una mujer de mala reputación se acercó a Jesús. Los fariseos y los líderes religiosos que estaban presentes la miraron con desprecio, pero Jesús la miró con compasión. La mujer, con lágrimas en los ojos, cayó a sus pies y comenzó a ungirlos con aceite, llorando mientras lo hacía. En ese momento, Judas Tadeo comprendió algo profundo. El reino de Dios no era solo para los justos y los puros de corazón, sino para todos aquellos que, con humildad, reconocían su necesidad de misericordia. Jesús no solo estaba allí para los fuertes, sino también para los débiles, los caídos, los olvidados. Su misión no era simplemente curar cuerpos, sino restaurar almas. A medida que pasaban los días y las semanas, Judas Tadeo absorbía todo lo que Jesús enseñaba. No solo aprendía de sus palabras, sino también de su ejemplo. Jesús no solo predicaba sobre el amor, lo vivía. Mostraba amor a aquellos que la sociedad había rechazado, a los pecadores, a los pobres, a los enfermos. Y poco a poco, Judas comenzó a ver el mundo a través de los ojos de su maestro. Comenzó a entender que el verdadero poder no estaba en las riquezas ni en el estatus, sino en la capacidad de amar sin condiciones. Así fue como Judas Tadeo, un hombre común, se convirtió en un apóstol del amor y la verdad. Caminó junto a Jesús, vio con sus propios ojos el poder de Dios manifestado en la tierra, y su corazón se llenó de una fe que no podía ser quebrantada. Sabía que la misión que había comenzado junto a Jesús era más grande que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en su vida. Sabía que su vida ya no le pertenecía. Ahora vivía para servir al reino, para proclamar la buena nueva, y para ser testigo de la redención que estaba por venir. La pasión de Cristo y el dolor de Judas Tadeo. La sombra de la traición había comenzado a cernirse sobre el grupo de los apóstoles, como un velo oscuro que nublaba el horizonte. Aquellos primeros años de gozo, aprendizaje y milagros ahora parecían lejanos, como si una pesada nube se extendiera sobre ellos, llenando sus corazones de incertidumbre y temor. Judas Tadeo, como los demás, no entendía del todo lo que estaba por venir, pero sentía en su interior una creciente inquietud. Algo terrible estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre su vida y la de todos los que seguían al Maestro.
Las palabras de Jesús sobre su muerte inminente habían dejado a los apóstoles sumidos en el desconcierto. Aquellas predicciones, que antes les habían parecido enigmáticas, ahora resonaban con un tono ominoso. Jesús les había hablado muchas veces del sacrificio que tendría que hacer, pero ninguno de ellos podía imaginar el verdadero alcance de lo que estaba por venir. Para Judas Tadeo, la idea de que el hombre que había cambiado su vida, el hombre que había curado a los enfermos, resucitado a los muertos y traído esperanza a los desesperados, fuera a ser entregado a sus enemigos, era inconcebible. Había visto a Jesús como la fuente de vida, como el Mesías que establecería un reino de justicia y amor. Pero ahora, el peso de la realidad comenzaba a caer sobre él. ¿Qué significaba que el Hijo de Dios debía sufrir? ¿Cómo podía ser parte del plan divino? Llegó la noche en que todo cambiaría. En el huerto de Getsemaní, Jesús se apartó para orar, pidiendo a sus discípulos que velaran con él. Pero el cansancio y la confusión los vencieron. Uno tras otro, cayeron en el sueño, incapaces de mantenerse despiertos en la hora más oscura de su maestro. Judas Tadeo, también vencido por el agotamiento, se sumió en un sueño inquieto, mientras el alma de Jesús se debatía en una angustia que ningún hombre podría soportar. En medio de la calma nocturna, el sonido de pasos apresurados y de espadas desenvainadas despertó a los apóstoles. Lo que sucedió a continuación fue como un mal sueño que ninguno de ellos podía haber imaginado. Judas Iscariote, su compañero, se acercó a Jesús con un beso. La señal de la traición. Judas Tadeo observó con horror cómo los soldados romanos apresaban a Jesús. Su corazón se estremeció, incapaz de comprender cómo uno de los suyos había vendido al Maestro por unas pocas monedas de plata. En medio del caos, los discípulos fueron tomados por el pánico. El miedo los consumió, y en la confusión, todos huyeron. Todos, excepto Jesús, que se entregó sin resistencia, cumpliendo el destino que había aceptado desde el principio. El arresto de Jesús dejó a Judas Tadeo y a los demás apóstoles sumidos en una angustia indescriptible. El hombre que habían seguido, aquel en quien habían depositado todas sus esperanzas, ahora estaba siendo llevado para ser juzgado y, probablemente, condenado a muerte. En esos momentos de terror, el futuro se volvió oscuro e incierto para Judas Tadeo. Durante el juicio de Jesús, Judas se mantuvo a distancia, observando impotente cómo el Maestro era acusado de blasfemia y traición por los líderes religiosos. Sabía que las acusaciones eran falsas, pero no podía hacer nada. La multitud pedía su muerte, y el gobernador romano, Poncio Pilato, lavándose las manos de la injusticia, cedió ante la presión. Jesús sería crucificado. El camino hacia el Calvario fue largo y lleno de sufrimiento. Jesús, cargando su propia cruz, avanzaba bajo el peso del pecado del mundo. Judas Tadeo lo siguió de cerca, pero siempre desde la distancia, incapaz de acercarse, incapaz de aliviar su dolor. Su corazón se rompía con cada paso que veía dar a su Maestro. ¿Cómo podía el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ser humillado de esa manera? La crucifixión fue el momento más oscuro de su vida. Judas Tadeo, junto a los pocos discípulos y seguidores que tuvieron el valor de estar allí, observó cómo el cuerpo de Jesús era clavado en la cruz. Los gritos de la multitud, la agonía que se reflejaba en el rostro de Jesús, todo se mezclaba en una tormenta de emociones que abrumaban el corazón de Judas. La muerte de Jesús fue un golpe devastador para Judas Tadeo.
En ese momento, todo parecía haber terminado. Todas las esperanzas que había tenido, todas las promesas que había escuchado, parecían haberse desvanecido en el aire, como el último aliento que Jesús dio en la cruz. El dolor en su corazón era indescriptible. Había perdido no solo a su maestro, sino también a su amigo, a quien había llegado a amar profundamente. Tras la muerte de Jesús, los apóstoles se dispersaron, escondidos por el miedo. Judas Tadeo, como los demás, se encontraba sumido en la confusión. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo podían continuar sin el hombre que los había guiado durante esos años? Pero en medio de ese dolor, algo comenzaba a cambiar en el corazón de Judas. Aunque no lo comprendía del todo, sentía que la historia aún no había terminado. La misión apostólica de Judas Tadeo. Después de la tragedia del Gólgota, la vida de Judas Tadeo, junto a la de los otros apóstoles, quedó sumida en una profunda tristeza. Habían visto morir al hombre en quien depositaron todas sus esperanzas. El dolor era indescriptible, una sensación de vacío que llenaba sus corazones, como si el propósito que una vez los había sostenido se hubiera desvanecido para siempre. Sin embargo, en medio de la desesperación, algo sucedió. Algo que transformaría por completo el curso de la historia. El tercer día llegó, y con él, el milagro más grande jamás presenciado, la resurrección. En el amanecer de aquel día, cuando las mujeres que seguían a Jesús llegaron a su tumba para embalsamar su cuerpo, la piedra que sellaba el sepulcro estaba removida. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. En lugar de un cadáver, las mujeres encontraron a un ángel que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La noticia de la resurrección se extendió rápidamente entre los discípulos, y aunque algunos al principio no podían creer lo que oían, el miedo y la desesperanza comenzaron a dar paso a una nueva esperanza. Judas Tadeo, al escuchar las primeras noticias, no sabía cómo reaccionar. ¿Podía ser cierto? ¿Había resucitado verdaderamente su maestro, tal como lo había prometido tantas veces? Los días que siguieron a la resurrección fueron como un despertar. Judas Tadeo, junto a los otros apóstoles, fue testigo del poder definitivo de Dios sobre la muerte. Jesús, resucitado y glorificado, se apareció a ellos en varias ocasiones, primero en la intimidad de un pequeño cuarto, y luego en caminos y lugares donde antes habían caminado con él como hombre. Pero ahora, era diferente. La resurrección no solo probaba que Jesús era el Mesías, también demostraba que la muerte misma había sido vencida. Cuando Judas Tadeo vio al Jesús resucitado por primera vez, algo profundo cambió en su corazón. La tristeza que lo había consumido desde el Gólgota desapareció, y en su lugar, una nueva determinación comenzó a crecer. Jesús no había muerto en vano. Su sacrificio había sido la llave que abría las puertas del reino de Dios a la humanidad. Y ahora, Judas entendía que su propia misión estaba lejos de haber terminado. Jesús les dio un nuevo mandato: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras resonaron en el corazón de Judas Tadeo con una fuerza indescriptible. Ya no era solo un seguidor, ya no era solo un testigo de los milagros. Ahora era un apóstol, un enviado, llamado a llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Fue en esos días que Judas Tadeo comprendió la magnitud de su misión. No sería fácil. Los que los habían perseguido antes,
Aquellos que habían pedido la crucifixión de Jesús, no aceptarían fácilmente este nuevo mensaje. Pero la fe de Judas era inquebrantable. Había visto la muerte de su maestro, y ahora había sido testigo de su resurrección. Nada podría apagar el fuego que ardía en su corazón. El día de la ascensión, Jesús fue elevado al cielo ante los ojos de sus apóstoles. Fue un momento de profunda emoción, pero también de claridad. Aunque Jesús ya no estaría físicamente con ellos, su espíritu estaría presente en cada paso que dieran. Les prometió que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y les daría el poder para cumplir la misión que les había sido encomendada. Judas Tadeo, junto a los otros apóstoles, regresó a Jerusalén con una nueva determinación. La espera no fue larga. 50 días después de la resurrección, mientras estaban reunidos en una casa, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. La promesa de Jesús se cumplió, y los apóstoles, llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en lenguas y a proclamar el Evangelio con una autoridad que no había sido vista antes. Judas Tadeo, lleno del Espíritu Santo, emprendió su misión. Sabía que debía ir a tierras lejanas, a lugares donde el nombre de Jesús aún no había sido pronunciado. Sabía que enfrentaría peligros, persecuciones, y que su vida misma estaría en riesgo. Pero nada de eso importaba. La verdad que llevaba en su corazón era más fuerte que cualquier miedo o adversidad. Y así, comenzó su viaje. Se dice que Judas Tadeo predicó en lugares como Mesopotamia, Siria y Persia. Llevó el mensaje del Evangelio a pueblos que nunca habían oído hablar de Cristo, sanó enfermos, expulsó demonios, y trajo esperanza a los corazones más desesperados. Allí donde iba, el poder del Espíritu Santo lo acompañaba. Y aunque enfrentó muchas dificultades, su fe nunca vaciló. El nombre de Judas Tadeo comenzó a ser conocido no solo por su predicación, sino también por su intercesión en favor de los más desesperados. Se ganó la fama de ser el patrón de las causas perdidas, el santo al que se acudía cuando no había más esperanza. Y aunque su vida en la tierra terminaría en el martirio, su legado perduraría por los siglos. Judas Tadeo, el hombre que había comenzado su viaje como un humilde seguidor, ahora era un apóstol del reino de Dios, un portador de la verdad, un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. Y aunque el mundo cambiaría, su misión nunca terminaría, porque su historia, la historia de la fe inquebrantable, viviría en los corazones de los fieles por generaciones. Reflexión sobre la vida y misión de San Judas Tadeo, un camino de fe, amor y perseverancia. La historia de San Judas Tadeo es un relato profundamente humano que nos revela las luchas internas, el dolor de la pérdida, la búsqueda de sentido y, sobre todo, la transformación radical que ocurre cuando la fe se convierte en el motor de la vida. A lo largo de su camino, desde los primeros años como apóstol hasta su sacrificio final, Judas Tadeo nos enseña lecciones atemporales que resuenan en los corazones de los creyentes de todas las épocas. 1. La confianza en el llamado de Dios. Desde el momento en que Judas Tadeo fue llamado por Jesús a ser uno de sus apóstoles, vemos cómo su vida se transforma por completo. Como muchos de los otros discípulos, Judas no era un hombre extraordinario en términos mundanos, era un hombre común que vivía en una época de tensión bajo el dominio romano. Su llamado no fue uno de gloria inmediata o reconocimiento, sino uno de humildad y servicio. Dejó atrás su vida ordinaria para embarcarse en un camino lleno de incertidumbre, pero con la confianza plena en aquel que lo había llamado.
La confianza en el llamado de Dios es una de las primeras y más profundas lecciones que podemos aprender de su historia. En muchos momentos de nuestras propias vidas, Dios nos llama a seguir un camino que no comprendemos completamente, que parece lleno de dificultades y desafíos. Sin embargo, como Judas Tadeo, debemos aprender a confiar en que Dios tiene un plan mayor, aunque nosotros no podamos verlo claramente en ese momento. 2. El valor del servicio. Durante los años que pasó junto a Jesús, Judas Tadeo fue testigo de milagros que sacudieron su alma, pero también aprendió las lecciones más profundas del servicio. Jesús no solo realizó grandes prodigios, sino que también mostró una forma de vida centrada en el servicio a los demás. Él lavó los pies de sus discípulos, alimentó a los hambrientos y sanó a los que la sociedad había rechazado. Judas Tadeo absorbió estas enseñanzas, comprendiendo que el verdadero poder no radica en el dominio o el estatus, sino en la capacidad de amar y servir sin condiciones. Esta lección es vital para nosotros hoy. En un mundo que a menudo exalta la búsqueda del éxito personal y el poder, la vida de Judas Tadeo nos recuerda que el camino hacia la grandeza en el reino de Dios es el servicio a los demás. Amar y cuidar a los más pequeños, a los olvidados, a los necesitados, es el verdadero signo de grandeza. 3. El dolor y la fe inquebrantable. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Judas Tadeo fue su experiencia durante la pasión de Cristo. Fue testigo de la traición, la captura y la crucifixión de su maestro. El hombre al que había seguido con tanta devoción, a quien había visto realizar milagros y predicar con autoridad, estaba siendo humillado, torturado y finalmente crucificado como un criminal. El dolor que Judas Tadeo debió sentir en ese momento fue indescriptible. La confusión y la desesperanza nublaron su fe, al igual que en el corazón de los otros apóstoles. Sin embargo, a pesar de esta prueba devastadora, Judas Tadeo no perdió su fe. Aun cuando todo parecía perdido, él se mantuvo firme. Esta lección es crucial para nosotros. Todos enfrentamos momentos de sufrimiento, pérdida y confusión en nuestras vidas. Hay momentos en los que parece que Dios está distante, que las promesas que hemos recibido se han desvanecido. Pero es precisamente en estos momentos de oscuridad cuando nuestra fe debe ser más fuerte. Judas Tadeo nos enseña que la fe no es una cuestión de sentir siempre la presencia de Dios de manera tangible, sino de confiar en su plan, incluso cuando todo parece estar perdido. 4. La transformación de la resurrección. La resurrección de Cristo fue el punto de inflexión en la vida de Judas Tadeo. Todo lo que había creído sobre Jesús fue confirmado de una manera gloriosa. El dolor de la crucifixión se transformó en alegría indescriptible con la resurrección. Este evento no solo devolvió la esperanza a Judas Tadeo, sino que lo impulsó a abrazar con fervor su misión como apóstol. La resurrección no era solo un milagro para ser admirado, sino un llamado a llevar el mensaje de Cristo al mundo entero. Este punto es central en nuestra fe cristiana. La resurrección no es solo un evento histórico que celebramos, es una verdad viva que debe transformar nuestra manera de vivir. Al igual que Judas Tadeo, debemos permitir que la resurrección transforme nuestra visión del mundo. Nos invita a vivir no con miedo a la muerte, sino con una esperanza inquebrantable en la vida eterna. Nos llama a ser testigos de la resurrección en nuestras acciones diarias, llevando el mensaje de amor, perdón y redención a los demás. 5. La misión global y el poder del Espíritu Santo. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, Judas Tadeo,
junto con los otros apóstoles, recibió el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Este fue un momento crucial en su vida, porque lo equipó para la misión que tenía por delante. Lleno del poder del Espíritu, Judas Tadeo no solo predicaba el Evangelio, sino que realizaba milagros en nombre de Cristo, llevando la esperanza a lugares lejanos. La misión apostólica de Judas Tadeo es una lección de valentía y determinación. Sabía que enfrentaría persecuciones, dificultades y que probablemente entregaría su vida por la fe, pero nada de eso lo detuvo. Esta es la esencia de lo que significa ser discípulo de Cristo, estar dispuesto a ir hasta los confines de la tierra, a enfrentar cualquier adversidad, con el fin de proclamar el reino de Dios. En nuestras propias vidas, el Espíritu Santo también nos da el poder para llevar a cabo nuestra misión. Tal vez no seamos llamados a recorrer grandes distancias o a predicar en tierras extranjeras, pero cada uno de nosotros tiene una misión particular en el lugar donde Dios nos ha puesto. Ya sea en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, estamos llamados a ser portadores de la luz de Cristo, a transformar el mundo con nuestras acciones y palabras. 6. El legado de esperanza. Finalmente, el legado de San Judas Tadeo como patrón de las causas perdidas es un testimonio de su propia vida. Su nombre está asociado con la esperanza para aquellos que se sienten desesperados, olvidados o sin salida. Esto no es casualidad. La vida de Judas Tadeo, marcada por el servicio, el dolor, la fe inquebrantable y la misión apostólica, es un reflejo del poder de Dios para transformar las situaciones más oscuras en luz. En su vida, vemos el poder de la redención, la victoria sobre la muerte y la posibilidad de un nuevo comienzo. La devoción a San Judas Tadeo es un recordatorio de que nunca estamos solos, que incluso en nuestros momentos de mayor desesperación, hay esperanza. Su vida nos muestra que, con fe en Dios, podemos superar cualquier dificultad y encontrar el camino hacia la paz y la salvación. Conclusión. La historia de San Judas Tadeo es una fuente inagotable de inspiración. Nos enseña sobre la importancia de la fe, la perseverancia en medio del sufrimiento, el poder transformador de la resurrección y la misión a la que todos estamos llamados como discípulos de Cristo. En su vida, vemos un modelo a seguir, un hombre que no solo fue testigo del poder de Dios, sino que permitió que ese poder transformara su vida de una manera radical. Hoy, más que nunca, necesitamos el ejemplo de San Judas Tadeo. En un mundo lleno de incertidumbre y dolor, su vida nos recuerda que la verdadera esperanza no se encuentra en las circunstancias externas, sino en el amor incondicional de Dios. Y es esa esperanza la que nos impulsa a seguir adelante, a cumplir nuestra misión y a confiar en que, al final, la victoria pertenece a aquellos que permanecen fieles hasta el final. Que la vida de San Judas Tadeo inspire a todos aquellos que buscan a Dios en medio de sus dificultades, y que su intercesión nos fortalezca en los momentos de desesperanza. Te invitamos a ser parte de esta comunidad de fe y esperanza. Si te ha inspirado la historia de San Judas Tadeo, si has encontrado valor en sus enseñanzas y su vida, suscríbete a nuestro canal. Aquí seguimos compartiendo reflexiones profundas, historias de fe, oraciones poderosas y mucho más para que sigamos creciendo juntos espiritualmente. Al suscribirte, no solo recibirás contenido que fortalezca tu alma, sino que también serás parte de una comunidad que busca el amor de Dios en cada rincón de la vida. Activa las notificaciones para no perderte ninguna reflexión o novena, y juntos sigamos caminando en este hermoso viaje de fe. Suscríbete ahora y comparte esta luz con quienes más lo necesiten.